Y bueno, mis chiquillos, espero que estén bastante bien, espero que la estén pasando súper bien, aunque la realidad que a veces nos muestra el equipo no nos da para mucho, sinceramente. Es decir, que no nos da para ilusionarnos mucho, pues al final el Real Madrid también tiene estas cosas, muchachos, y yo pues después de reflexionar un poco y bueno, sí, pese a muchas cosas que no me terminan de cuadrar, no me terminan de gustar, lo digo y lo repito, el Madrid tiene estas cosas que a veces tú dices, wow, es que da la sensación de que no está del todo bien, siempre tiene un as bajo la manga y realmente es eso, ¿no? A veces lo que parece que está muy mal o terrible termina sacándose algo ahí y nos da unas alegrías porque es la diferencia que tenemos entre Fútbol Club Barcelona y Real Madrid, por poner un ejemplo, y para ponérselo a Hansi Flick de ejemplo, que hay mucha diferencia, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y quiero que centremos este video en dos cositas porque, bueno, la gente del Barça, lo subida que está es absolutamente impresionante. Y yo lo entiendo. A ver, el equipo de Barcelona, en una temporada muy rara en la que Liverpool está fuera, en la que City está fuera, en la que el Bayern Múnich medio, en la que el Arsenal pues tiene sus cositas, en la que es tan rara la temporada que probablemente de los dos equipos que más fortaleza se le ven, por lo menos a nivel europeo, seguramente sean PSG y Barça. Imagínense lo rara que está haciendo la temporada. Y bueno, entiendo que estén subiditos, pero qué ganas de verdad de poner a esta gente en su sitio porque dan un asco terrible. Y para ello vamos a escuchar en primera instancia dos cositas muy rápidamente. En este caso, unos aficionados y después de un periodista que está relacionado con el Barça, hablando un poco sobre esto. Vamos a empezar con este clip muy breve. Estoy soñando en Múnich, en Múnich contra el Madrid. Imagínate, la final de Múnich, 3-0 la primera parte. Estoy soñando. A ver, bueno, yo creo que soñar, pues como dicen por ahí, no cuesta nada, es totalmente gratuito. Pero a mí me llama poderosamente la atención lo que esta gente se ha venido arriba, pero o sea, de una manera absurda, seguramente en muchas ocasiones, ¿no? Porque es que si te pones a ver, muchachos, esta gente está con no solamente subidos, están como totalmente desquiciados, como que han perdido el juicio totalmente, ¿no? Yo creo que eso nos da una idea más o menos de lo desesperado que estuvieron durante los últimos años, porque es la Champions, es el Real Madrid. Es cierto que el Barça tiene de hijo Ancelotti, hay que decirlo, y sus planteamientos y sus partidos, pero que no se les olvide de dónde vienen y de dónde viene el Real Madrid. Es que me parece increíble, de verdad. Y bueno, ya que están poniéndole el resultado, 3-0 en el descanso, cuando le quedan todavía por lo menos 4 partidos para llegar a la final y que el Madrid, por supuesto, es que de verdad, se los digo totalmente en serio, es una de las cosas más locas que he visto en mi vida. Vamos a escuchar ahora un clip, aunque este ha subido un video de 5 minutos y algo, vamos a escuchar nada más el primer minuto y medio de este clip. ¿Qué tal, culés? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, buena tarde, domingo se ha quedado. El Barça le ha metido 4 al Girona en un partido en el que ha sido tremendamente superior, que lo increíble es que en el minuto 10 de la segunda parte del partido fuera 1-1. Increíble que terminara antes del descanso 1-0, porque el Barça ha hecho méritos para golear y al Girona en la primera parte el mejor ha sido Gazzaniga. 4-1, que significa meterle 3 al Madrid de ventaja y 9 al Atlético de Madrid, que ha pichado, como sabéis, este fin de semana. Pero esto siendo lo importante, evidentemente, porque es lo que vale para ganar o no ganar la Liga, para mí lo más importante es que ahora el Barça, yo no sé qué va a pasar a partir de ahora, ni en la Liga, ni en la Champions, ni el próximo miércoles en el Metropolitano, en la Copa del Rey. No sé qué va a pasar. Pero ahora mismo hay que decir la verdad, y la verdad es que el Barça es un auténtico rodillo. La verdad. A ver, hablando un poco de esto, el Barça es un auténtico rodillo. También lo fue en una parte de la temporada y después, pues, hicieron un ridículo importante que se sumó con un bajón de rendimiento importante del Madrid y con unas 3 fechas aproximadamente en las que al Madrid el arbitraje hizo algo raro. No, vamos a seguir. La verdad es que ves jugar al Barça y ves jugar al Madrid y son dos deportes distintos. No tienen nada que ver. De entrada, con uno te aburres, el Madrid, y con el Barça te diviertes. Y luego es que el nivel de compromiso, el nivel de dedicación, el nivel de esfuerzo, el nivel con balón y sin balón, la capacidad para dar espectáculo y para divertir a la gente, además de ganar, solo la tiene el Barça. A ver, yo aquí puedo estar incluso de acuerdo. Hay una diferencia y para mí lo que está haciendo diferencia entre Barça y Madrid a día de hoy probablemente sea el esfuerzo que están haciendo sus futbolistas. Parece que los jugadores del Madrid, no sé, están con un compromiso bastante bajo para poder lograr los objetivos. Es que no termina de cuadrarme a mí del todo, ¿no? Y creo que en esa parte lo podemos llegar a entender. Y ojo, porque aquí va a decir algo que me parece bastante interesante. Está a años luz del Madrid. ¿Esto significa que lo vas a ganar todo y que el Madrid no va a ganar nada? No, porque sabemos que el Madrid
seguramente es el único equipo que puede ganar sin jugar bien. De hecho, viene desde hace mucho tiempo ya ganando muchas cosas, jugando mal, lo sabemos. Es lo que les decía, mira que por lo menos este tiene un poquito de prudencia para decir esto no significa que vamos a arrasar con el Madrid, que el Madrid no va a existir y que el Barça va a ganarlo todo y que el Madrid va a perderlo todo. Aunque yo pues no estoy nada de acuerdo con este tipo de gentuza que siempre está usando el argumento de que el Madrid no juega nada. A ver, yo no creo que tú llegues a ganar la cantidad de Champions sin jugar a nada. Que hay momentos en los que el Madrid se ha visto muy mal. Probablemente sea totalmente cierto, ¿no? Yo creo que eso podemos llegar a entenderlo. Pero es lo que les estoy diciendo. El Madrid está años luz del Barça. El Barça es mucho mejor. Hace las cosas mejor y no es casualidad. De hecho, si buscas a David Bernabéu, por poner este ejemplo que estamos utilizando, de la época de Xavi, vamos a encontrar muchos clips así, aunque para mí es muy diferente. La sensación que tengo ahorita es que por lo menos está entrenando al Barça esta temporada. La diferencia para mí es una persona que por lo menos está bien de la cabeza, que para mí ya es más que necesario para el fútbol actualmente, y no una persona con un ego absolutamente desquiciado que no va a decir, mira, perdí porque soy muy malo y mis jugadores no están al nivel, sino que el césped, que el sol, o sea, creo que para mí eso hace la diferencia, ¿no? Pero es muy llamativo. Y bueno, chicos, la verdad da rabia. A mí no me da rabia, me da como un poco de risa incluso porque llevan muchos años con esto y pues en algún momento se les tiene que dar y ay, lo dijimos, ¿no? Pero realmente es absolutamente maravilloso y qué ganas de taparle la boca, sinceramente. Y es que yo creo que el Barça, si no gana ahora, cuidadito, ¿eh? Vamos a colocarles este clip de Mollorons un poco largo, en el que, bueno, se puede apreciar cómo la tiene bien adentro sobre el tema Cristiano Ronaldo. Yo creo que los dos habéis recibido un mensajito de WhatsApp y os han dicho, os han obligado a decir eso, si no, no llega la paquita a final de mes. Yo creo que no hay otra vía, no hay otro camino, no hay otra explicación. O sea, si el que realmente admira a Cristiano Ronaldo y de aquí un tiempo el que admira a Lionel Messi le tiene que recomendar que ya está, que tiene 40 tacos, que se ha acabado, que deje de arrastrarse. Ya en Portugal hay gente que lo está acribillando. O sea, ya está. Es decir, ha sido muy bonito, ha sido todo precioso. Ha intentado luchar con Lionel Messi. Casi, pero casi. No llegó, ¿no? Lo ha intentado muchas veces. Se ha visto empujado por un altavoz mediático populista madridista. Pero, Moy, ¿a ti no te gustaría un las... A mí me da mucha risa, muchachos. Una de las cosas que más me llama la atención de este tipo de gente es que yo no sé si realmente esta gente se cree de verdad que Cristiano era el que tenía la prensa de su lado y que el otro era el que era el enemigo del público, por llamarlo entre comillas, ¿no? Yo no sé si lo hacen por manipular o porque realmente son tontos. Es que no me explico. Y por cierto, que diga que Cristiano intentó y que no le alcanzó ni para competirle a Messi. Yo creo sinceramente que Messi sin ayuditas, pues muy probablemente la cosa sería diferente. Porque, a ver, hay muchas cosas que son por lo menos debatibles. Esto lo que deja claro es lo adentro que le quedó, ustedes saben qué, de Cristiano en este señor. de Messi también? Para una pachanga de estas, que al final es lo que se... Yo creo que la etapa de Messi en Barcelona acabó de manera abrupta y no se ha cerrado, o sea, no se ha cerrado. Se cerrará el día que pueda despedirse el público del Camp Nou, pero a nivel oficial y competitivo, Messi ya no puede jugar más en el Barça. Esto es una estupidez como el tamaño de un libro, aunque yo estoy un poco de acuerdo en que la etapa de Cristiano pasó. Puede ser lo del Mundial de Clubes, que es algo corto, es exclusivamente para ficharlo para el Mundial de Clubes. Eso pues podemos debatirlo en algún momento. Pero hablando un poco de esto, que él diga que a Messi, que no le gustaría ver a Messi otra vez con el Barça, es totalmente falso. Es un tipo que básicamente hace poco estuvo diciendo que Messi era el mejor futbolista del mundo, que no sé qué, que no sé cuá, y entre otras cosas, él entiende sobre todas las cosas que primero el Barça no tiene dinero y que Messi es un usurero y que no va a jugar por el dinero que al club le convenga jamás en la vida. Nunca va a haber eso. O sea, imagínense la diferencia de clubes, que el máximo ídolo de nuestro club está deseoso y loco por volver, mientras que otro pues ni se lo plantearía seguramente, y muchísimo menos en las condiciones económicas en las que se encuentra el club. Es que eso, por eso él sabe que es irreal pensarlo. Lo de Cristiano, yo creo que tampoco es serio pensarlo ahora mismo, pero creo que por lo menos es más viable que lo de Messi al Barça, sobre todo por el entorno Messi y compañía, y lo que les gusta a ellos esto que está aquí, ¿no? Que claro, a todos nos gusta el dinero, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero tú imagínate en un momento de la temporada en el que estamos con jugadores cansados, lesionados. Para imaginar, me compro un juego de videoconsola y juego con ello, y ya está.
Pero a nivel, pero es que ni Neymar, es decir, ya está. Es decir, son etapas pasadas, etapas. Pero ya va, pero no te mortifiques en vano. No estamos hablando de un fichaje que se vaya a extender hasta la próxima temporada. O sea, ya va. El Mundial de Clubes es un torneo que se han inventado la FIFA, revolucionario, ¿verdad? A algunos les gusta, a otros no, pero que va a permitir a cada club que contraten hasta 6 jugadores de diferentes clubes en el mundo para jugar solo y solo ese torneo. Bueno, Listo. pues yo creo, sería un last dance, como dice Rodrigo. Me da la impresión de que el Madrid va a tener, primero porque yo no sé la relación entre Cristiano y Florentino cómo acabó. Bueno. Espero que algo mejor que la de Messi con Laporta, espero. Pero no sé cómo acabó aquello. Yo no sé cómo acabó. Punto número 1. Punto número 2. Bastante punto número 2. Ya está. Es decir, que el Madrid haga el esfuerzo por firmar a cualquier otro jugador. Pero Cristiano Ronaldo es una leyenda viva del madridismo, sí, pero una leyenda ya terminada. Y no la han despedido, no la han despedido como merece. Bueno, una despedida del Mundial de Clubes, que levante el teléfono Cristiano y diga, hey, Florentino, vamos. Una cosa, para alimentar el chau chau a los clientes, perfecto. Pero bueno, yo creo que para llevar el agua desde el banquillo al campo por si alguien se lesiona también, pero para jugar a nivel que juega el Real Madrid, Cristiano ya no está para eso, hombre. Es llamativo, bueno, lo de para llevarle el agua, lo otro, el irrespeto, las bobadas de siempre, alguien que está muy ofendido y que utiliza este lenguaje, pero lo llamativo es la frase final y con eso me voy a quedar y voy a despedir este video. Que Cristiano no está para jugar al nivel que está el Real Madrid, pero si llevas toda una vida o desde que yo estoy escuchando ESPN a través de la plataforma YouTube diciendo que el Madrid no juega nada y que el Madrid tiene un nivel paupérrimo. Entonces, más o menos, ¿cuál es el camino que debemos seguir y escucharte? Porque o el Madrid juega muy mal o el Madrid juega muy bien y Cristiano no está para jugar a ese nivel. Es que me parece impresionante, ¿no? Pero bueno, chicos, lo voy a dejar hasta aquí. Me gustaría, por supuesto, saber sus opiniones allá en los comentarios y lo de siempre. Déjame tu like, suscripción, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao.